Amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien, también, afortunadamente. Primero darles las gracias porque pasamos los 11.000 suscriptores, de que vamos para arriba, vamos a los 12.000 y por qué no los 20.000 también, eso. Lo otro son los deditos para arriba, que es muy importante para que YouTube ponga el canal dentro de los videos o que sugiere videos a la gente que anda buscando historia. Por eso son importantes los deditos para arriba. Y por último, sus donaciones, que también son muy importantes porque nos permiten adquirir algunos elementos, por ejemplo, libros antiguos que hay que revisar, ¿no es cierto? No es mucho dinero, sin duda alguna, pero todo suma y todo se agradece. ¿Ah? Ahora bien, una disculpa, por alguna razón que yo desconozco, no me están llegando sus mails. No sé qué pasó, está todo bien direccionado, pero por algo que no sé, que estoy intentando dilucidar con YouTube, no me están llegando los mails, por eso no he podido responder, como yo siempre lo hago, a sus inquietudes y sus comentarios. Vamos a ver si ahora funciona un poco mejor. A ver, vamos entrando en materia. En la entrega anterior repasamos la declaración de guerra de Chile al gobierno de General Andrés de Santa Cruz, cuya ley fue sancionada el 26 de diciembre de 1836, ratificando lo ya hecho por el ministro Mariano Egaña. También vimos un hecho inédito y que nunca más se ha repetido, afortunadamente, en nuestra historia, el que fue el asesinato de un ministro en ejercicio, me refiero a don Diego Portales. Como vimos al amanecer del 6 de junio de 1837, a las alturas del Cerro Barón, justo en la entrada de la Universidad de Santa María el día de hoy, y en circunstancias que el regimiento Maipo estaba insurrecto y comandado por el coronel Vidaurre, el capitán Santiago Florín procedió a fusilar al ministro Portales, según él, siguiendo órdenes. Y el problema es que hasta el día de hoy hay una controversia de quién dio la orden. No está claro, no se sabe. Hay una teoría que la sustenta Gonzalo Serrano y que yo me sumo a ella, que el hecho, la muerte de Portales trae un gran beneficio al gobierno de JJ Prieto. ¿Por qué? Porque culpaba a Santa Cruz de estar detrás del asesinato del ministro y por tanto se levantaba la bandera de la venganza para ir a la guerra. Pero se ha demostrado que Santa Cruz, la verdad, no tuvo nada que ver en este cuento. Y se creó un mártir, una especie de Arturo Prat, que justificaba, ¿no es cierto?, que enaltecía al pueblo chileno a ir en una guerra contra la Confederación, digo. Después del levantamiento del regimiento Maipo y la muerte de sus cabecillas, la unidad fue disuelta y los efectivos supuestamente leales al gobierno, pasaron a las filas de dos batallones nuevos, los batallones Portales, llamados Portales por don Diego Portales, y el Valparaíso, que no es nuevo, ya había sido formado antes. Bueno, y ahora vamos a entrar en uno de los episodios más negros de nuestra historia militar, que fue lo acontecido en Arequipa y el nefasto tratado de Paucarpata. A ver, partamos. Para septiembre de 1837, las fuerzas del ahora llamado Ejército Restaurador, que era la combinación de ejército chileno más fuerzas peruanas contrarias a Santa Cruz, se fueron acantonadas en la cercanía de Quillota, en el valle del río Concagua. Y para septiembre, o sea, justo para el mes del embarque de estas tropas, la cantidad de hombres, según la información contenida en el libro de Carlos López Urrutia, este de acá, que es muy buena experiencia, era la siguiente. La infantería estaba comprendida por las unidades Portales con 640 hombres, Valdivia 680 hombres, Colchagua 510 soldados, Valparaíso 680 soldados, 2 compañías de cívicos, gente sin instrucción militar o con poca instrucción militar que se sumaron, ¿no es cierto?, 180 soldados, escolta del general en jefe, 60 más, una columna peruana de voluntarios del general Antonio Gutiérrez de la Fuente, con 407 efectivos, y en total la infantería sumaba 3.157 hombres. Luego tenemos la caballería, que no está el detalle por unidad, pero sí se menciona que eran 480 jinetes. Y la artillería era una batería de 6 cañones
Avancarga, no, todavía no estaba desarrollado el sistema de retrocarga, eran 6 cañones con una dotación de 10 hombres por cañón, por tanto 60 efectivos. Total, 3.697 soldados que se embarcaron hacia el norte. Una fuerza que uno dice que es chiquita, o sea, ni siquiera llega a ser una división para la fuerza, para la guerra del Pacífico, pero para la época, para un país con pocos habitantes, un país bien en proceso de formación todavía, levantar un ejército de casi 4.000 efectivos no es menor. El mismo Carlos López en su obra La historia de la guerra del Pacífico, perdón, estoy con la cuestión metida en la cabeza, comillas, historia de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, nos indica lo siguiente, esto es bien interesante. Ahora comillas. Los historiadores chilenos describen el entusiasmo de los soldados al embarcarse, pero los observadores extranjeros los contradicen. Prieto, que fue a ver el embarque, no fue aclamado por la tropa y un testigo ocular dice que muchos de ellos fueron embarcados a la fuerza, sin uniformes y cubiertos por ponchos, atados en parejas y prácticamente arrastrados a los botes. Cierro comillas. A ver, hay una cuestión que se ha hablado súper poco. El batallón, las 2 columnas de cívicos son justamente lo que aparentemente serían estos que fueron subidos con poncho. Pero los uniformes, para que nos hagamos una idea más o menos, los uniformes de la infantería chilena estaban basados en el ejército napoleónico, que era una casaca corta azul, pantalón blanco, botas negras y un chacó. Un chacó, esto de más levantadito, es un kepi alto, digamos, que llevaba la insignia de la unidad que pertenecía el soldado. Los fusiles eran armas de avancarga, se cargaban por la boca, con un alcance estimado 60-80 metros. Y, por supuesto, animalizan, no eran estriados. Y los soldados portaban una bayoneta de cubo y un yatagán. La bayoneta de cubo es una punta de fierro y el yatagán es una espada cortita. Aunque no se tenía el dominio del mar o el dominio de la ruta marítima, ya que la flota confederada seguía operando, la dejamos acuerdo ustedes en Guayaquil, y por tanto la escuadra restauradora, si zarpaba, quedaba expuesta a algún tipo de ataque, se decidió la partida exactamente igual. El 14 de septiembre de 1837 zarpó desde Valparaíso la vanguardia de la expedición, que era dos buques, el transporte Napoleón y la goleta peruviana. Su misión era desembarcar en el puerto boliviano de Cobija y promover una insurrección en contra de Santa Cruz. ¿Okay? Según fuente extranjera, la fuerza era de 100 soldados que estaba formado por reos que se le había conmutado la pena por el servicio en la guerra. Irónicamente fueron llamados los inocentes. Toda guerra hay cierta ironía. Bueno, al día siguiente, o sea, el 15, zarpa el grueso de la flota expedicionaria, ¿no es cierto?, que estaba formada por tres fragatas, la Saldívar, Esperanza y Margarita, las barcas Paguina, Colcura, Isabel, Carmen y Pacífico, los bergantines Teodoro, Huemul, San Antonio, Salvador, Dos Hermanas, Hércules, Joven Victoria, Eleodoro y Orbegoso. En total eran 17 naves que fueron escoltadas por los buques de guerra Aquiles, Libertad, Monteagudo y Santa Cruz. Sí, suena paradójico, no es Santa Cruz del personaje, es de la Santa Cruz, ¿ok? Para que no nos enredemos. Y a ellos se sumó el arequipeño. Todos ahora al mando del comodoro Roberto Simpson, y el almirante Manuel Blanco Encalada subió su insignia en el buque Libertad. Por entonces se pensaba, se creía, se tenía ahí en la mente que la sola presencia del ejército restaurador bastaría para provocar una gran adhesión de peruanos en contra de Santa Cruz. Es decir, ni siquiera entrarían en combate, ya que teóricamente hordas de peruanos se unirían alegremente a este nuevo ejército restaurador para derrocar al tirano de Santa Cruz. Sin comentar. La vanguardia de la expedición llega al puerto boliviano de Cobija, ¿se acuerdan de los inocentes? Lugar que en realidad estaba medio deshabitado, y luego de 8 días en los cuales nadie se plegó a nada, se hicieron de provisiones, se hicieron de agua y zarparon para el norte a juntarse con el resto de la escuadra de Manuel Blanco Encalada. Entre tanto, el grueso de la expedición entró primero Iquique,
puerto peruano que también estaba prácticamente abandonado. Y al no haber gente a quien sumar a la expedición porque nadie se unió, siguieron rumbo a Arica, al puerto al que llegaron el 24 de septiembre, o sea, 9 días después del salto. A las 5 de la tarde de ese día, el buque insignia Libertad entró al puerto con toda la intención de bombardearlo, al mismo tiempo que desde uno de los transportes se desprendían botes con soldados para desembarcar. Y tal como se pensaba en este imaginario, los defensores del puerto de Arica huyeron y la tropa desembarcó, y la tropa restauradora desembarcó sin disparar un solo tiro, tomando la plaza. Se desembarcó más contingente a objeto de reforzar la plaza y evitar sorpresas desagradables, por supuesto, pero a los pocos días de ocupación los vecinos de Arica se acercaron a Blanco Encalada y denunciaron una serie de robos y otros abusos grandes y menores por parte de soldados chilenos. Después de una investigación se descubrió que los autores de los delitos eran el capitán Carrillo y 3 soldados que habían servido previamente en el regimiento Maipo y que habían tomado parte de la sublevación en contra del gobierno y en contra de Portales. Sin mucho más protocolo, sin mucha más discusión, se los fusiló en la plaza con un mensaje sumamente claro. Los que se portaron mal seguirían la misma suerte, y el mensaje fue muy recibido por la tropa porque no se registraron nuevos incidentes. A todo esto, en la cercana Tacna, recordemos que Tacna con Arica están separados por 60 kilómetros, 70 kilómetros cuando mucho, había una guarnición de 800 soldados bajo el mando del coronel López Quiroga, boliviano, que no salió corriendo con los brazos abiertos al encuentro del ejército restaurador. Muy por el contrario, se fue quedando atrás, se fue ralentizando. Bueno, a esa altura, la expedición se estaba demostrando que la idea inicial de pensar que hordas de peruanos descontentos de Santa Cruz se sumarían a la fila era una quimera, era un sueño que no se estaba cumpliendo y que no se cumpliría por lo demás. Esto, amigos míos, debió poner en alerta a Blanco Encalada, pero según parece no lo tomó en cuenta y decidió seguir adelante con las expediciones de Arequipa. ¿Por qué Arequipa? Porque ese lugar era considerado como el centro de poder de Santa Cruz, la capital de su confederación. Y además se esperaba la llegada de fuerzas argentinas que habrían de vencer en la zona de Tarija y bajar por Puno hacia Arequipa, cosa que nunca sucedió. En este estado de las cosas, Encalada decidió zarpar hacia el norte en demanda del puerto de Islay. Paréntesis. En muchos escritos, Wikipedia sobre todo, se menciona que la escuadra de Blanco Encalada, zarpó con dirección al puerto de Islay. El puerto de Islay no lo van a encontrar en un mapa porque hoy día no existe. Hoy se llama Matarani y fue construido sobre las ruinas del viejo puerto de Islay que fue arrasado por la peste negra por ahí en 1860, 1862. Solamente, y el antiguo puerto de Islay estaba un poco más al norte que Mollendo, por tanto, y Mollendo es una gran zona de producción agrícola. Bueno, quiero paréntesis. La idea inicial era desembarcar en este puerto de Islay todo el contingente, ya que está a solo 122 kilómetros de Arequipa y las tierras producen grandes cantidades de alimentos y frutos, ya que son generosamente regadas por el río Tambo, lo que le acabo de decir. La zona de Mollendo había sido arrasada, por tanto no había cultivo, no había alimento y solamente había agua. Entonces, Blanco Encalada decidió seguir un poco más hacia el norte y desembarcar en la caleta de Aranta y la caleta de Quilca, la caleta de Quilca está en la desembocadura del río Avira, Quilca. La de Aranta es una caleta muy angosta, muy complicada, poco protegida de los vientos, y a esa llegó la corbeta Libertad con los transportes Corcura y Carmen. Lamentablemente la nave Carmen Barú quedó destruida con el mar. Afortunadamente se salvaron los pasajeros y la caballada, pero se perdieron las herraduras de repuesto, armamento y las caramayolas para los soldados. Las otras 2 naves, siguieron hacia Quilca, que también es una caleta complicada, no tanto como la anterior, pero es complicada, para un navío de grandes dimensiones, y el desembarco hubo de hacerse en botes, por esto estamos viendo las fotos, ¿cierto? Una caleta bastante angostita. En fin, para el día 4 de octubre, toda la división ya estaba en tierra y ahora lo separaban 194 kilómetros de la ciudad de Arequipa. Había que comenzar la marcha. Vamos a leer de nuevo a don Carlos López. Comillas.
La marcha hacia el interior fue penosa. La región semidesértica ofrecía pocos recursos. Nada de lo prometido por los generales peruanos que acompañaban la expedición se materializó. La falta de caramayolas obligó a los soldados a llevar agua en botellas, cántaros de greda y otros recipientes inadecuados. Marchando siempre adelante, sedientos, cansados, llenos de polvo, alcanzaron la hacienda de Pachiqui, donde encontraron al primer peruano dispuesto a ayudarlos. Cierro comillas. La verdad es que habían sido no ayudados, pero tampoco rechazados por la población donde fueron encontrando, salvo que este señor parece que estuvo más dispuesto. Bueno, siguieron hacia adelante hasta la cercanía del río Uchumayo, lugar donde aparecieron 4 vecinos ilustres de Arequipa para informarle a Blanco que Encalada, que la ciudad de Arequipa solo esperaba la llegada de las fuerzas del ejército restaurador para pronunciarse contra Santa Cruz. Ok, un aliciente para seguir adelante. En la tarde del 12 de octubre, las fuerzas del ejército restaurador entraron a Arequipa, pero nadie salió a saludarlo. Todas las autoridades habían huido, civiles, militares, incluso los de la iglesia. La gente estaba encerrada en sus casas. O sea, entraron a lo que podría ser una ciudad desierta o una ciudad hostil. Alguna alarma debió prenderse en el cerebro de Blanco Encalada, pero aparentemente no fue así. Bueno, y ahora entra en escena uno de los personajes más raros y oscuros de nuestra historia, el guatemalteco Antonio José de Irizarry. Irizarry había sido participó en la independencia de Chile por el bando independentista, había sido regidor por Santiago, embajador de Chile en Londres, gobernador de Curicó, intendente de Colchagua, y ahora fungía con el cargo de enviado plenipotenciario y asesor político de la expedición. A los pocos días, Irizarry llamó a un cabildo abierto en Arequipa para elegir las nuevas autoridades. Los peruanos que venían con Blanco Encalada, a saber, Antonio Gutiérrez de la Fuente, Manuel Ignacio Vivanco y Ramón Castilla, junto a otros más, digamos, aparecieron por la plaza de Arequipa para ser elegidos por aclamación. Okay. De esta manera, el general Antonio Gutiérrez de la Fuente fue aclamado como presidente provisional del Perú. ¿Cachanse ese? Y el general Castilla fue nombrado prefecto de Arequipa. En realidad, amigo mío, están cargos de una opereta barata. O sea, en la práctica no tenían autoridad alguna, no tenían poder alguno. Simplemente bueno, dejémoslo ahí. Entre tanto, Santa Cruz, que hay que reconocer que era un zorro viejo, estudiaba la situación y preparaba su ejército. Desarrolló, muy interesante, una intensa labor de desinformación, haciéndole creer a Blanco Encalada que todo marchaba bien para sus planes. Es decir, se le informó, y Blanco creyó, que el ejército argentino había derrotado al boliviano en Tarija y que rápidamente llegarían a Puno y luego bajarían, como era el plan, hacia Arequipa. Se le dijo que el Congreso de Chuquisaca en Bolivia había destituido a Santa Cruz, y lo más increíble era que el propio hermano de Manuel Blanco Encalada, Ventura Blanco Encalada, había sido elegido presidente de Bolivia. Plop. A ver, es decir, Santa Cruz creó confusión dentro del Estado Mayor Restaurador. O sea, muy inteligente. Mientras tanto, este hombre, el protector, ¿no es cierto? El protector Santa Cruz logró reunir los primeros 2.300 soldados en el Valle de Puquina, muy cerquita de Arequipa, que estaban conformados por la guarnición original de la defensa de Arequipa y que estaban siendo reforzados por tropas traídas desde Bolivia. Hizo salir de Lima una división al mando, de Lima hacia el sur, una división al mando del general José Antonio Vigil, para cortar las comunicaciones entre el ejército restaurador y la costa, de forma de no darle salida, ¿no es cierto?, a sus barcos para reembarcarse. Una vez que Santa Cruz sumó unos 5.000 efectivos, avanzó sobre Arequipa, concentrándose en los altos de Paucarpata, unas lomitas, ¿no es cierto? Y el 23 de octubre envió al general Herrera a parlamentar con Blanco y Irizarry. Ahora, esa formación en esta especie como de terrazas, si ustedes quieren, es muy inteligente porque se había una gran concentración de tropas encima tuyo.
A ver, no se conocen las condiciones que se plantearon en el momento, pero hay un elemento que quedó establecido y que fue informado a Santa Cruz. Blanco Encalada propuso que, en caso de no llegar a acuerdo, se procedería a un singular combate entre fuerzas escogidas de ambos bandos, escogidas y equivalentes, una suerte de duelo a gran escala. Me imagino la cara de Santa Cruz cuando escuchó esta estupidez, digamos. Bueno. Por un lado, hay que decir que Irizarry deseaba llegar a un acuerdo que permitiese la salida de las tropas restauradoras sin haber disparado un tiro y sin haber perdido sangre. Pero por el otro, los oficiales, sobre todo los chilenos, deseaban batirse en una gran y sangrienta batalla, o sea, abrirse paso a la fuerza para salir. En otra jugada de Santa Cruz, hizo avanzar a gran parte de su fuerza hacia Arequipa, dando un rodeo, lo que indujo a Blanco a mover todo el ejército en forma defensiva y formarlo en preparación de la batalla. Sin embargo, esta nunca sucedió. El 8 de noviembre, Santa Cruz envió un emisario solicitando una tregua, lo que Blanco aceptó, y se iniciaron conversaciones de paz o de un tratado en el pequeño poblado de Zambandía. La verdad es que no se llegó a acuerdo y Blanco Encalada insistió en su idea del duelo, y para aquello se eligieron 600 infantes y 200 jinetes, y se fijó fecha, el 16 de noviembre. Santa Cruz, inteligentemente, se opuso con justa razón, diciendo que esto se trataba de una prueba de fuerza física, no de capacidad militar. Tenía razón. Ya, dejémoslo ahí nomás. Bueno, así las cosas, el mismo día 16, Blanco Encalada convocó un consejo de guerra y planteó que estaba, ¿no es cierto?, que el ejército restaurador estaba rodeado por fuerzas superiores en número, no tenían suficientes víveres, no habían llegado los refuerzos desde Chile, los peruanos no se habían alzado en contra de Santa Cruz y los argentinos tampoco habían aparecido. O sea, todo mal. Todo lo que habían planificado en un principio no le había resultado. Bueno. Y la verdad es que, según él, no tenían otra alternativa que aceptar las condiciones que proponía Santa Cruz. Luego de un par de negociaciones adicionales, el 17 de noviembre, recordemos que ya llevaban más de un mes en las fuerzas en Arequipa, el 17 de noviembre de 1837 se firmó en la localidad de Paucarpata el tratado que ponía fin a la guerra entre la República de Chile y la Confederación Peruano-Boliviana. A ver, amigos, el tratado es súper largo y es muy tedioso como para ponerlo, así que me lo voy a saltar. Pero estipulaba el retiro de las fuerzas chilenas y peruanas sin ofrecer ningún tipo de obstáculo para que aquello sucediera. El 18, las primeras unidades chilenas salían desde Arequipa con rumbo a Quilca para reembarcarse y quedaron en la ciudad peruana los batallones Portales y Valdivia. Y aquí es donde empieza lo peor de toda esta historia. El día 19, Santa Cruz ingresó a Arequipa. Al contrario de lo que había pasado con Blanco, las campanas de las iglesias fueron lanzadas al vuelo, la población salió a la calle, se metió al protector, ¿no es cierto? Y luego vino un desfile de las unidades confederadas delante de Santa Cruz para rendir honores, y pasaron los batallones chilenos Portales y Valdivia. Y eso fue duro para todos. A ver, 1837 marca la cúspide del dominio de Santa Cruz. Había logrado derrotar al ejército restaurador sin disparar un solo tiro, sin perder un solo hombre. Había rechazado a los argentinos con algún costo y había logrado un acuerdo con Ecuador. Recordemos que Ecuador estaba metido en un problema interno grande. Lo que quizás no estaba en los planes del protector Santa Cruz, fue la indignación popular de los chilenos que se produjo cuando se supo lo de Paucarpata. Blanco llegó a Valparaíso el 16 de diciembre y se sorprendió al ser repudiado por toda la población. O sea, él pensaba que lo había hecho súper bien, y la verdad es que la población, que ya estaba enterada de todo, se le fue en contra. El tratado de Paucarpata fue tomado como una burla, y los honores a Santa Cruz por parte de los batallones chilenos Portales y Valdivia, una ofensa para nuestra bandera. Rápidamente el gobierno de Chile emitió un decreto desconociendo totalmente el tratado de Paucarpata, dando como razones que los representantes chilenos no tenían los poderes para negociar la paz. Bueno,
ok. Y que, por tanto, el estado de guerra contra la Confederación seguía vigente. Manuel Blanco Encalada y José Antonio Irizarry fueron llevados a juicio y después de 8 meses el almirante fue absuelto. Uno dirá, ¿por qué? Bueno, a ver, sin duda, haber sido un héroe de la independencia jugó a su favor. Sus relaciones familiares con la élite gobernante de la época también. Y por último, ser hermano masón también fue un plus que no lo condenaron. En cambio, Irizarry, el guatemalteco Irizarry, que aún estaba en Perú, fue declarado culpable de traición y condenado a muerte. Por tanto, tuvo que salir arrancando rápidamente del Perú y refugiarse en Colombia. Eso es la historia. A ver, amigos míos, a mi parecer, Blanco Encalada, para la segunda semana de noviembre, no tenía otra opción que firmar un tratado con Santa Cruz. Estaba en inferioridad numérica, nada de lo que se había pensado se había cumplido, los argentinos no habían llegado, no tenía abastecimiento, no había sido apoyado por la disidencia peruana, o sea, no tenía nada. Lo otro era batirse en una batalla sangrienta de salida, de dudoso desenlace. Santa Cruz juntaba 5.000 efectivos, nosotros 3.500. Por tanto, era bastante difícil ganarla. Lo que yo le critico a Manuel Blanco Encalada es que se haya dejado engañar por Santa Cruz de una forma totalmente inocente. Creyó todo lo que le dijeron, cuando bastaba un pequeño análisis para haberse dado cuenta de que algo andaba muy mal. O sea, cuando le dicen que su hermano fue elegido presidente de Bolivia, perdón, tiene que ser una voz de alerta, aquí me están tomando el pelo. ¿Ok? Bueno, no lo hizo y eso fue lo que yo le critico a Manuel Blanco Encalada, que se comportó como un niño inocente que se creyó todo, en fin. Bueno, para que vamos a entrar más en detalle sobre la figura o la actuación de Manuel Blanco Encalada en la guerra contra la Confederación. Y así, amigos míos, termina uno de los episodios más nefastos de nuestra historia, pero que al mismo tiempo abrió una puerta para una de las páginas más brillantes de nuestra historia militar. Así que los dejo invitados para la próxima semana. Vamos a seguir este entretenido video sobre la guerra contra la Confederación, que la verdad me estoy descernando de muchas cosas que no sabía. Así que eso, amigos míos, muchas gracias, cuídense mucho, pórtense bien, chao, chao.